Muchas gracias. Gracias a todos. Muy agradecido. Creo que estoy ganando masa por toda esta comida tan rica española. Vamos allá. Para mí fue muy importante comprender la dinámica de la estructura del vacío que generaría esta carga, la dinámica que produciría este giro. Pero todo esto era una dinámica que se puede encontrar por todas partes, lo cual significa que en la solución a la que yo estaba llegando había ya pruebas. Y esto, por tanto, sería un agujero negro. Podía ser un universo, puede ser también un átomo, una partícula subatómica. Pero yo lo que estaba haciendo era definir la estructura como un toro doble, como hemos visto antes, como una estructura dinámica. Y las dos membranas de estas dos estructuras interactúan entre sí. Por tanto, que ahí tenemos funciones de onda en el ecuador del sistema. Y empecé a pensar, vaya, tenemos este problema en la física, donde Einstein nos decía y Hubble nos lo decía, que tenemos, por ejemplo, los anillos de Saturno o de Júpiter. ¿Por qué hay ahí polvo y materia acumulándose en el ecuador de estos planetas? ¿Por qué los planetas orbitan al Sol, alrededor del Sol, en el ecuador del Sol? ¿Qué es lo que vemos cuando miramos una galaxia? Vemos que la mayoría de la densidad se concentra en el ecuador de la galaxia y tenemos este tipo de estructura. Todo ahora empieza a tener sentido, a cobrar sentido, puesto que ahí es donde se atrapa la materia, entre esta zona. Y ahora tenemos una especie de anillo y después espacio, otro anillo, espacio, o bien un planeta y otro planeta y otro planeta. Y de hecho, esta es la función del espacio-tiempo que crea un plano horizontal que es un efecto de los dos toros que interactúan, es un efecto giroscópico. Me planteé empezar a analizarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un cuásar. Se trata de vórtices enormes que salen de estos objetos. Este vórtice de aquí es un vórtice giratorio que tiene 10 elevado a la sexta potencia de años luz, es decir, 1.000.000 de años luz de vórtice. Y cuando lo miramos atentamente, parece que esté girando a la velocidad de la luz conforme se acerca al agujero negro. Nuevamente encontramos la misma dinámica. Aquí tenemos un microcuásar que normalmente acaecen dentro de las galaxias y aquí tenemos estos vórtices nuevamente, pero ahora tenemos 3 años luz solamente. La misma dinámica sucede en cada función fractal. Sin embargo, cuando me dediqué a analizar todos estos temas, lo que yo pensaba era, bueno, esto es una cosa, pero en realidad, si tenemos
Si tenemos esta dinámica, ¿cómo puede ser que en medio de este toro doble haya un agujero? Esté el espacio. El espacio tiene esta función, el vacío tiene esta función que parece estar en calma. Esta función en el centro parece que implique una ausencia de movimiento. ¿Y cómo puede ser que todo este movimiento genere la ausencia de movimiento? Es decir, en el medio de un huracán, por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un agujero y en ese agujero no hay viento. Está perfectamente en calma. Pero luego, alrededor de ese agujero, los giros pueden alcanzar velocidades de muchísimos centenares de kilómetros la hora. A veces tenemos viento a una velocidad vertiginosa, pero en el centro de ese viento huracanado hay calma. Esto conecta con muchas de las civilizaciones antiguas que ya disponían de ese conocimiento. Decían que tenían la quietud en el centro del giro. La quietud está en el centro de todo. Por tanto, yo me planteé, muy bien, tenemos ahora la parte de la dinámica, pero ¿dónde está la parte de la calma de la ecuación? ¿Cuál es la geometría de la calma o de la quietud? La geometría del giro y la dinámica del doble toro es más como la parte de la expansión, la parte de la expansión de la estructura. Pero, ¿cuál es la geometría de esa parte que está en colapso? La geometría fundamental del vacío. Me empecé a plantear este tipo de cosas y me di cuenta de que, en cierto modo, la esfera, o este doble toro, es la parte de la expansión y se trata de la parte más poco estable. Así que la geometría del colapso, la geometría de la fuente de la quietud, tiene que ser la geometría más estable, más compacta. Estaba buscando la geometría del equilibrio perfecto. Por consiguiente, bueno, pasemos un momentito a la diapositiva anterior porque ahí veremos que en ese momento yo estaba estudiando las civilizaciones antiguas a la vez que estudiaba física. Y estaba buscando información acerca de la geometría. Me parecía que teníamos todo este tipo de civilizaciones por todas partes del mundo que habían construido estructuras parecidas por todo el mundo, estructuras piramidales. Y me empecé a plantear, bueno, tal vez sabían algo acerca de la geometría del vacío, acerca de la geometría de la estructura del espacio. Y abrí un libro llamado Los misterios de las pirámides mexicanas de Peter Tompkins. Abrí el libro, puedo decir que aleatoriamente, si es que eso existe, y se abrió en esta página. Recordaréis que yo estaba trabajando con una hipótesis que consistía en una esfera y tetraedros. El tetraedro constituye la geometría más pequeña y más estable de los sólidos platónicos. Por consiguiente, sabía que el tetraedro podía ser como la posibilidad que me permitiría entender la estructura del propio vacío, la estructura de la quietud. Pero sabía también que esa geometría debía ser el equilibrio perfecto, así que todos los vectores se cancelarían en el centro del toro para crear un equilibrio perfecto, una calma perfecta, lo que denominamos vacío, que no parece ser nada y que sin embargo lo es todo, y no es más que una cancelación de todo que cancela a todo. Lo mismo que sucede en el centro del huracán, en el ojo del huracán. Así que analicé todo esto y cuando abrí el libro me sorprendió muchísimo encontrar un tetraedro en una esfera. Y entonces me dije,
Vaya, todo esto es muy extraño. Porque esto no es más que son mis conclusiones. Y empecé a ver de dónde venía esto en el libro. Y era el resultado de un ingeniero que había consagrado 20 años al estudio de una estructura cerca de la Ciudad de México. Sabemos que está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y él estaba realizando un estudio para la sociedad americana. Estaba analizando y estudiando todo el terreno y no paraba de encontrar los mismos números, las mismas cifras. Se percató de que las edificaciones estaban en una posición entre sí que estaba trazando el mapa del sistema solar, lo cual incluía Neptuno y Plutón, que no descubrimos hasta principios del siglo XIX. Perdón, del siglo XX. Cuando seguimos mirando la masa, vimos que todo esto parecía volver a esa matemática que describía un tetraedro en una esfera. El tetraedro, por ejemplo, nos concentramos en el polo sur e intersecta con la esfera en el hemisferio norte a 90,47 de latitud, 19,47 de latitud, y tiene una relación muy interesante con la esfera. Si ponemos el tetraedro dentro de la esfera, se divide de tal modo que la esfera presente 2 tercios abajo y 1 tercio arriba. Y si lo giramos, por supuesto, es del revés. Por tanto, si fuera 2 tetraedros, tendríamos 19,47 norte y 19,47 al sur. Esto me resultó muy interesante. Lo que descubrí más tarde es que yo me pregunté dónde estaba esta ciudad en referencia a toda la Tierra, y resultó que estaba, de hecho, dejadme enseñároslo. Un segundo. ¿Veis? Aquí tenéis la latitud del tetraedro. Os lo mostraré de nuevo. Por cierto, aquí está Hawái. Aquí, de hecho, es donde vivo y es el motivo por el que vivo en Hawái, porque está en esta latitud. Y podemos ver que esta latitud recorre todo esto. Un segundo, a ver si puedo rotarlo un poquitito más. Esto es África. Podéis ver que va recorriendo todo esto hasta cerca de donde está la Ciudad de México. Esto es Tetuanacán. Y no solamente tenemos la matemática dentro de esa ciudad, tradicional, que nos dicen que hay un tetraedro dentro de una esfera, sino que además la propia ciudad en la superficie de la Tierra está ubicada ahí donde un tetraedro intersecciona con una esfera. Me di cuenta de que esto era algo sorprendente, porque no te lo esperas de civilizaciones antiguas que supuestamente no estaban muy evolucionadas. Sin embargo, cuando miras las edificaciones que tenían y las matemáticas y las alineaciones, te das cuenta de que esta gente, sin duda, no eran personas salvajes y sin conocimientos en absoluto. Empecé a elaborar un poquito más esta geometría, ya que sabía que no podía ser solamente un tetraedro, porque un tetraedro no constituye equilibrio.
De hecho, el tetraedro es bastante extraño en los sólidos platónicos. Tiene dos centros. Tiene un centro gravitacional o gravitatorio y luego un centro geométrico, que no están en el mismo sitio. Por tanto, el tetraedro en sí mismo no podía ser la geometría del vacío por sí solo. Debía que haber más que un tetraedro. Y empecé a trabajar sobre esta idea. ¿Sabéis? Cuando lo hice, estaba viviendo ahí en la caravana y carecía de ordenador, así que empecé a hacer estos cálculos en mi cabeza. Y me costó mucho tiempo y, de hecho, acabé con mucho dolor de cabeza, debo decirlo. Dejadme ver a ver si puedo iniciar esto, porque tengo animaciones nuevas. Hello. Oh, there it is. Wrong screen. Okay. Muy bien. So here's this one tetrahedron. Aquí tenemos un tetraedro. And I'm really happy with Y these new animations. estoy muy contento de estas nuevas animaciones. Las hicieron una empresa llamada Gaiam, que de hecho es una gran corporación en Estados Unidos que distribuye DVDs. Distribuyen más DVDs que Disney, de hecho. Y están haciendo un DVD sobre mi trabajo que saldrá pronto, porque los DVDs que vendo ahora mismo duran 8 horas. Por tanto, hace falta un compromiso para acabárselos. Y vinieron a mí y me dijeron, ¿por qué no hacemos un DVD de 2 horas? Para poder hacerlo llegar a las masas y para que todo el mundo pueda acceder a esto. Y está en camino. He tenido acceso a sus animaciones y juntos creamos esta animación. Realmente estoy muy contento. Todavía no han sido publicadas estas animaciones, así que las veis en primicia. El animador aquí se lo pasó muy bien. Aquí podemos ver lo que descubrí. Y es que esta constante que se encontraba en Tetuanacán, esta constante del tetraedro y la relación del tetraedro respecto a la esfera encajaba con la constante matemática. ¿Sabéis quién es Buckminster-Fuller? Buckminster-Fuller creo que fue un genio, sin duda, y llegó a la noción de que el tetraedro era también fundamental, pero dijo que tenemos la vectométrica isotrópica. Él creía que esto era la marca matemática de la creación. Aquí os voy a mostrar esta vectométrica isotrópica. Tenemos 10 tetraedros en la capa de abajo, 6 tetraedros en la segunda capa, y luego tenemos 3 en la tercera capa y una arriba de todo, y un tetraedro arriba de todo. Y así generamos un gran tetraedro. Pues bien, a mí todo esto me resultó muy interesante porque pensé, uy, pues no solamente Buckminster-Fuller pensaba que era la marca fundamental de la creación en el ámbito de la matemática, sino que en cierto modo se dio cuenta de que la geometría del vacío puede haber sido de una naturaleza de tetraedro. Y creo que si se hubiera pasado más tiempo con Einstein, de hecho se reunió con Einstein, pero solo duró durante 2 horas su reunión, creo que ambas personas juntas podrían haber resuelto la unificación de campo en ese momento. En cualquier caso, cuando miré esto, lo primero que quise hacer fue eliminar el tetraedro y ver qué había entre medio. Y por tanto, eliminé los tetraedros y ahora lo que vemos es el espacio entre los tetraedros. ¿Y qué hay entre medio? Pues tenemos octaedros. ¿Lo veis? Y el octaedro resulta que es una pirámide.
Y este es el pensamiento con el que empecé. Me planteé, ¿por qué todas estas personas se dedicaron a construir pirámides por todas partes del mundo? Y pensé, vaya, pues tal vez ahí tenemos la pista. Tal vez estaban construyendo pirámides para tener una estructura que resonara e interactuara con la estructura del vacío, con la estructura del espacio-tiempo. Y me resultó realmente interesante descubrirlo, porque cuando tuve el primer pensamiento al respecto, estaba en Isla Mujeres, Isla Mujeres en México, en México. La isla de las mujeres, evidentemente. Y yo pensé que ese nombre estaba muy bien, así que allí me fui. Para allí que me fui porque en ese momento estaba soltero. Pues bien, ahí seguía siendo instructor de esquí en esa época y, ¿sabéis? Tenía esta planificación porque estaba enseñando esquí en Canadá y luego me dedicaba a enseñar esquí en Australia en el verano de Canadá, cuando allí era invierno, y luego volví a Canadá otra vez para la temporada de invierno. Por tanto, estaba permanentemente congelado. Y llegó un momento que me dije, madre de Dios, necesito descongelarme de una vez. Y fue cuando me fui a Isla Mujeres para pasar el verano y decidí que iba a aprender a enseñar submarinismo. Estaba dando clases de submarinismo y tenía un día libre y pensé, bueno, voy a ver las pirámides en Chichén Itzá. Me fui a Chichén Itzá y cuando llegué allí, realmente me quedé tan sorprendido por la belleza, en medio de la selva, en medio de la nada. De repente estaba sentado en la cima de una pirámide y llegó un guía turístico con un grupo de personas y el guía les contaba cómo las civilizaciones antiguas habían traído las rocas de muy lejos con herramientas de cobre, con lianas para arrastrar estas rocas. Y yo me acordé de cuando era niño y aprendía sobre las cosas sobre las pirámides. Estaba aprendiendo las cosas que nos contaban en la escuela sobre cómo se erigieron las pirámides. Nos decían que eran cientos de miles de esclavos ahí arrastrando las rocas. Para mí no sonaba bien. Eso no sonaba bien. Así que realmente me apasionó descubrir que dentro de esa vectométrica isotrópica estaba nada más y nada menos que las pirámides. También me di cuenta en ese momento de que había algo extraño, porque cuando me dediqué a mirar todos los octaedros del centro o del medio, vamos a verlo, voy a acelerarlo un poquitito. Ahí lo tenemos. En el centro del octaedro había otro conjunto de tetraedros. ¿Qué ha pasado? Un segundo. Ahí están. ¿Veis? Eran tetraedros que no pertenecían al octaedro ni tampoco a los otros tetraedros. Estaban en la forma opuesta, apuntando hacia abajo. Y estaban rotados respecto a los tetraedros principales. Por tanto, había una simetría. Yo no me esperaba esa simetría, ya que el nombre de la geometría es vectométrica isotrópica. Por tanto, si es isotrópico, esperas que eso significa igual en todas partes, con lo cual no quieras encontrar asimetrías, pero ahí había asimetrías y sabía que algo no estaba completo, no podía estar completo, puesto que si era la estructura del vacío debería ser perfecto, la simetría tenía que ser perfecta y ahí había asimetrías. Y yo buscaba un equilibrio perfecto, una simetría perfecta. Así que sabía que tenía que hacer algo para resolver esto. Y ahí fue
Cuando reconstruí isotropic vectormetric in my la mind, vectométrica I isotrópica en was mi doing this in mente, my mind, lo hacía mentalmente, you know, a little strenuous. con lo cual me resultó un poco But difícil. so one thing I noticed is Una de like, las cosas well, de las the que me universe percaté is fue polarized. que el universo Male, está female, polarizado, hombres, white and black. mujeres, So blanco, there negro. must be Por tanto, tiene two que haber isotropic vectors. dos vectométricas isotrópicas. And they must be Y opposite debe from each haber other. dos They must be que sean rotated opuestas from each entre other. sí, So rotadas that entre sí, they are de polarized. modo que estén So now I polarizadas. rotated one Y ahora lo que hice relative to fue the other. rotar una respecto a la And now otra I had two y ahora isotropic tenía vectormetrics. dos vectométricas isotrópicas. But you see, Pero ¿veis? now I had another problem. Ahora tenía otro problema. It's hard to see, Es difícil but verlo, pero you see, now I have an egg ahora shape tengo la forma de un huevo of a sphere en lugar de una instead esfera, of a perfect en lugar double torus de structure. una estructura I de have an toro egg shape. doble. So I was like, that doesn't work. Y por tanto yo me dije, esto no funciona, The universe makes porque el spheres. universo lo que hace son So I'm esferas thinking, or double toruses. o toros dobles, así que yo pensé, bueno, No, maybe I need to tal push vez tengo one que into the other. presionar uno And hacia el that took me a otro. while to figure out. Me costó hacerlo Because I didn't want to distort porque no any of the quería tetraeders. distorsionar I didn't ninguno wanna de los tetraedros, have the no middle become a quería big mess. que el medio, la parte central, fuera un caos. No quería generar geometrías curiosas y extrañas en el centro que no significaran nada, pero al final, en la cabeza, decidí que, bueno, si lo encajaba, Okay, podría hacerlo. Y dije, bueno, de hecho, when you put the two cuando together, los so that pones they juntos produce a perfect sphere, para que generen una esfera the perfecta, geometries in the middle, la the geometría tetrahedrons en el that centro, were los in the tetraedros middle, que estaban en el that medio, didn't seem to fit que in no with parecían the encajar, symmetry, es was decir, actually las the asimetrías, tetrahedrons justamente who eran received los the tetraedros que reverse symmetry. recibían la métrica So that we opuesta. pushed the two Así que together cuando to prevent- encajas to ambas produce cosas y a las perfect presionas entre sí sphere, para generar una esfera perfecta, the geometry in la the middle geometría del centro became, okay, they were se having fun with convierte, spin. bueno, ahí tenemos que ir girándolo todo. Hello. Oh, there we go. The Ahí lo geometry tenemos. in the middle La geometría del became, centro the only geometry se convierte en la única geometría en equilibrio perfecto. Estoy eliminando el resto de tetraedros para que podáis ver lo que está en el so centro. that, you see, those spaces that were in ¿Veis the esos middle that espacios were que teníamos en el reversed, I medio que didn't know what estaban they were for, uno were girado right respecto there al to otro y no accept sabíamos the para reverse qué symmetry? estaban? And Pues when estaban the ahí para two aceptar la métrica polarities opuesta y cuando came las dos together to polaridades produce se the aunan perfect para boundary generar condition, las perfectas right, condiciones like de the male and límite, female como el hombre y la coming mujer together, que the se juntan, geometry pues ahí es resulting cuando in la the middle geometría que is da lugar called en el a centro se cuboctahedron. llama cuboctaedro And it was y nicknamed by recibió Buckminster Fuller el nombre por as parte the de Buckminster vector Fuller equilibrium. como el equilibrio de The los only vectores, geometry la única in full geometría equilibrium que está en in all pleno vector equilibrio de possibilities. todas las posibilidades de Because you see, vectores the existentes, vectors to porque the aquí vemos middle que are los vectores que exactly van the al same centro son length as the tienen vectors exactamente la on misma the edge. longitud que So las you get longitudes de los que los vectores de los perfect extremos. Por There's tanto, no other obtenemos un geometry equilibrio like this. perfecto. No hay ninguna geometría 12 que sea así. vectors 12 coming vectores together que se to aunan produce para generar una singularidad, perfect para stillness, generar una perfect quietud equilibrium. perfecta, un equilibrio You can perfecto. test this yourself Podéis hacer la by prueba using vosotros your mismos bicycle utilizando la bicicleta, la wheel. rueda If de la you bicicleta. remove spokes from your Si bicycle vamos wheel, you eliminando can remove spokes all the way down to todas 12. las varillas, lo You podemos know, if you're eliminar removing hasta llegar two a opposite 12. spokes at the same Vamos time eliminando every time, 12 you varillas can go all the way opuestas down to 12. a cada vez And hasta at 12 12 spokes, you can still y ride your entonces bicycle. se puede But if you seguir go down to 11, conduciendo go la down to bicicleta, 10, pero si anything bajamos a below 11, a 12, 12, then the wheel todo will lo que sea menos de collapse 12, if you try to ride la it. rueda se colapsa si Right? intentamos It's the minimum manejarla. amount of vectors Es for la perfect cantidad equilibrium. mínima de vectores necesaria para el equilibrio, 12. And that number 12 Y is este everywhere in número many 12 ancient está texts. en muchos textos antiguos también. It's actually 12 De around hecho, 1
es 12 alrededor de 1. 1 es la singularidad del centro. Ahí tenemos el 13. Es un vector que se está curvando en sí mismo hacia el infinito. Estaba apasionado. Teníamos las polaridades que se unían para crear singularidad, para crear nueva vida, para crear un nuevo punto, como cuando los hombres y las mujeres se juntan y crean un hijo. Esa singularidad, la nueva vida. El punto de quietud absoluta también. Aunque los niños de hecho no son nada quietos ni nada tranquilos. Pero bueno, esto es después de salir. Decidí tener uno hace 5 meses, así que lo sé perfectamente. Bien. Hasta aquí todo fantástico, pero teníamos otro problema. Cuando lo descubrí, me llené de júbilo y pensé, oh, Dios mío, esta puede ser la estructura del vacío. Esta podría ser la geometría que necesito para construir la tecnología que reproduzca la dinámica adecuada para generar una singularidad en el espacio-tiempo. Sin embargo, surgieron nuevos problemas. De repente yo tenía ahí agujeros, ¿lo veis? Algunas de las caras del octaedro están cubiertas, completamente cubiertas, pero otras de las caras estaban descubiertas, al descubierto. Así que ante mí tenía otro problema, el problema nuevamente de la asimetría, de la falta de simetría, y sabía que no había acabado. Tenemos estos tetraedros, pero tenía que añadir algo para seguir, para acabar la métrica. Tenía que cubrir todas estas caras. Y cuando cubrí todas estas caras, había añadido otros 24 tetraedros más a los 40. 24 más 40 da, por supuesto, 64 tetraedros. Y cuando estos 64 tetraedros se juntan, de repente me di cuenta lo que había hecho. Me di cuenta de que había construido otro nivel, un equilibrio de vectores del siguiente nivel, un octaedro en la parte exterior, así que la métrica crecía en octavos de octaedros. Es decir, podía crecer hasta lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño para crear equilibrio en todos los niveles de interacción. Se podría construir un espacio métrico un poco distinto también. Se podría, por ejemplo, pensar que en realidad tenemos 8 tetraedros en estrella, ¿lo veis? 8 tetraedros, cada uno de los cuales están uniéndose, 8 tetraedros en forma de estrella. Esto es como la parte radiativa, o bien se pueden juntar para generar esos vectores en colapso de los equilibrios de vectores, de modo que los 8 equilibrios de vectores apuntaran adentro. Tenía las dos partes de la ecuación, la parte expansiva y la parte contractiva en la métrica. Todo llegó a una conclusión elegante y sencilla de este modo. Pensé, pues ya está. Ahí debe estar la geometría del vacío. Otra cosa, además, es que crece en orden perfecto como las notas musicales. Es el próximo tamaño, es la medida próxima del octaedro cúbico que viene del original. Todo va creciendo como las notas musicales. Es como si el vacío es como un instrumento musical grande que va buscando el equilibrio progresivamente a diversas escalas. Así que, bien, pues eso me resultó muy satisfactorio. Quizá os extrañe oírlo, pero a mí me emocionaba muchísimo descubrir esto. Y pensé, pues esa debe ser la estructura del vacío.
Y debe estar creciendo en un orden perfecto para llenar el espacio de todas las estructuras del universo. Y de él, el doble toro aparece, porque estas estructuras son colapsables. Cuando las hacemos colapsar, hacen o forman un doble toro. Y lo hemos descrito matemáticamente. Resulta difícil visualizarlo. Y de ahí que hayamos hecho una pequeña animación para que veamos cómo sale de ahí un doble toro. Aquí tenemos una animación aproximada. No es exactamente así lo que sucede. Yo estoy tratando de mejorarlo, de conseguir una animación mejor para describir esto. Pero ahí vemos la geometría lineal de la estructura del vacío que se une para producir un doble toro. ¿Lo veis? Cuando se juntan, cada una produce un toro y ya tenemos el doble toro. Eso sucede con los 24 tetraedros más. Y ahí vamos a mostrar rápidamente cómo rota la geometría hasta rotar y producir la dinámica, el giro del doble toro. Y ahí estamos representando la producción de materia que se está produciendo dentro, en el centro del sistema. ¿Veis? En esta comprensión, según la cual el vacío es la fuente de la creación de materia, pues la creación de materia puede suceder a raíz de un Big Bang no hace tanto tiempo, pero de hecho está sucediendo todo el rato. La materia se está produciendo todo el tiempo en el universo y por eso estamos expandiéndonos y estamos acelerando. Nuestro universo está acelerando. Es esa producción de materia constante, porque el universo está aprendiendo constantemente. Surge nueva información constantemente y ocurren cosas constantemente. Yo me imagino que tendréis preguntas. Lástima que no tengamos tiempo de entrar en detalle. No obstante, vamos a tratar de tener un espacio para las preguntas y respuestas al final del día, si os parece bien. Y eso está sucediendo en todas partes. Es esa dinámica del vacío que está colapsando y está produciendo ese equilibrio perfecto dentro que describe el giro, la rotación en torno a él. Y la razón por la que os explico todo esto es que cuando meditamos, cuando uno medita y hace introspección con sus sentidos, pues ahí es hacia donde queremos ir. Queremos ir hacia esa quietud. Queremos ir hacia la singularidad, hacia el centro. Y cuanto más experimentamos la quietud, más fuerte es el huracán alrededor de nosotros. Y más fuerte será también la energía que se genera alrededor de nosotros. Y más fuerte será ese sentimiento. Y al mismo tiempo, más quieto estará todo en el centro. Más quietos nos volveremos porque al fin y al cabo somos el eje de esa quietud. Somos el punto de singularidad en el centro de nuestra existencia y eso es lo que mantiene, lo que retiene nuestra información en un universo infinito de escalas, desde la inmensamente grande a la infinitamente pequeña. Estamos en el centro del universo. Sois el centro del universo porque dentro de esta infinidad de escalas, cualquier punto ahí dentro es el centro. No podemos definir el centro. Cada punto se convierte en el centro. No estoy diciendo yo esto de forma figurativa. Es que realmente lo siento así, lo digo literalmente, es que es así. Hay un universo ahí fuera en el cual sois el centro. Y no es este. No es este porque sabemos aproximadamente dónde está el centro de este universo. Así que debe haber uno aún mayor, pero mucho mayor.
del cual somos el centro. Cuando uno medita y cuando uno incorpora su naturaleza, pues integramos ese universo del cual somos el centro. Hay que integrar esa naturaleza del agujero negro. Somos el centro de ello. Y luego nos damos cuenta de que ese universo del cual somos el centro es el centro de un universo incluso mayor y de otro incluso mayor y así progresivamente. Y por eso todos los puntos tienen la información de otros puntos, porque está todo incrustado, todo está incorporado dentro de este sistema. Y así como nos damos cuenta de que somos el centro del universo, pues debemos recordar algo siempre, y es que el otro también es el centro del universo. Todo el mundo lo es. Porque si no tenemos problemas. ¿Habéis oído hablar de los círculos de las cosechas? Los círculos o dibujos en las cosechas, bien, ahora entramos en un campo de información que puede ser algo difícil para algunos de nosotros, para algunas personas. Es un campo de información que dice que quizá no estamos solos, quizá hay alguien más, hay algo más. No estamos solos. Es así. Podría haber vida en otras partes del universo. Y esos otros que andan por ahí en el universo, pues quizá están más avanzados que nosotros. Sabéis, este tipo de cosas de las que hablaré han estado sucediendo en Inglaterra durante bastante tiempo ya. Y hubo un momento en que un puñado de personas que estudiaba estos círculos en las cosechas se dijo, pues bien, la verdad es que si alguien está tratando de decirnos algo, quizá deberíamos nosotros tratar de comunicarnos con ese alguien. Y entonces ese puñado de personas escribieron una serie de letras y pensaron, bueno, esos de ahí arriba deben saber inglés, ¿verdad? Y escribieron, ¿qué debemos saber? Eso es lo que escribieron, what do we need to know? Y en el siguiente círculo sobre las cosechas apareció esto. Y esa es la geometría exacta que os acabo de mostrar. ¿Qué necesitamos saber? Pues bien, veis aquí que la forma en que el heno se está moviendo, ¿lo veis? Esta paja, este heno, estos surcos que tenemos ahí con esas sombras, tenemos esa superficie de reflejos y vemos una estructura de tetraedro tridimensional. Eso no es tan fácil de hacer, ¿a que no? Uno no puede estar pisoteando el heno por la noche y conseguir algo así. Es que las cosas no van así. Pero bien, poco importa lo grande que sea esto. Podemos verlo aquí. Esto es de 1997. Eso sucedió ese año. Y yo ya había descrito por aquel entonces los 64 partes del tetraedro cuando se escribió esa pregunta, what do we need to know? Cuando ese puñado de gente interesada en los círculos de las cosechas escribió que debemos saber. Imaginaos que sois una civilización avanzada por ahí fuera y encontráis este planeta. ¿Os acordáis que os he dicho que tenemos poquito tiempo ya para salir fuera a la superficie? ¿Os acordáis que os dije que queda poquito tiempo?
Pues bien, ellos han salido de su superficie a tiempo, han sobrevivido. Y bien, imaginad que encontrar una civilización como la nuestra. Y bien, ¿por qué podríamos pensar? ¿Por qué no se van a la Casa Blanca y hablan con quien haya que hablar y lo arreglan todo? La verdad es que para que eso sucediera, quizá deberíamos dejar de disparar, ¿no es así? Porque imaginad que aparecéis vosotros como la otra civilización, aparecéis con vuestro barco delante de este planeta, con vuestra nave, y llegáis a este satélite de la CNN y estamos escuchando las noticias y decís, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Esta gente está chalada, ¿qué se están haciendo unos a otros? Y entonces les decimos a nuestra tripulación, a ver, que levante el dedo el voluntario para ir ahí a hablar con el de la Casa Blanca. Y bueno, me parece que puede esperar sentado a que aparezca el voluntario. No, yo tengo que ir al dentista al otro lado de la galaxia, así que me escaqueo como puedo. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué haríais? Si tenemos tecnología avanzada, pues quizá no es tan difícil hacer algo así como este dibujo. Encontramos un campo dentro de un país moderno que tiene medios de comunicación y todo lo que queráis. Y bien, quizá les damos información. Arrojamos algo de información para tratar de ayudarles, para que puedan comprender esos pobres de ahí abajo, la geometría, la estructura fundamental de la creación. Quizá les podamos ayudar, echarles una mano para que salgan de ahí a tiempo y se salven. 2 semanas después, seguían adelante, seguían insistiendo en ese patrón. Hicieron otro. Y ahí añadieron un nuevo elemento de información en medio. Y cuando nos fijamos en ese elemento de información ahí en medio, tenemos todo un nuevo conjunto de información. Y adivinad qué es. Es lo mismo, es la misma geometría, pero hacia adentro, hacia el equilibrio de vectores, hacia la parte de colapso de la ecuación. Así que dentro de 2 dibujos, 2 círculos de cosechas, tras haber preguntado qué debemos saber, eso es lo que nos dicen, el principio fundamental de la expansión y del colapso. Para alguien como yo, que además estaba haciendo ese tipo de investigación, os podéis imaginar que me quedé boquiabierto y además es que estaba emocionado, dando saltos de alegría cuando me encontré con eso. Estaba dando saltos de alegría en esa camioneta donde vivía yo, los demás me debían ver como un loco. Pero la cuestión es que si plasmamos el octaedro ahí, pues encaja perfectamente. Y luego aparecieron más círculos en las cosechas. Fijaos en este. Aquí tenemos una reja o tabla de tetraedros de 64. Creemos que nos están diciendo algo. Así que veis, yo creo que hay mucho más detrás de estos círculos de cosechas. Hay un círculo de cosechas, de hecho, que es impresionante. Es una réplica al mensaje que enviamos en 1972 desde el mayor radiotelescopio de la Tierra, Arecibo. Y sabéis que Carl Sagan y otros científicos elaboraron un mensaje que se basaba en un código binario y estaba hecho así y así, y con esa tabla de elementos. Y apareció ese dibujo en las cosechas. Y como os dije, se emitió eso desde el radiotelescopio. Bien, eso lo podéis encontrar en mi DVD.
Ayuda cuando compráis DVDs porque toda nuestra investigación se hace de forma no lucrativa y además a mí no me sponsoriza nadie más que las personas, que todos vosotros. Es para las personas, pero está hecho gracias a ellas también. Así que mi equipo hace las cosas lo mejor que puede para seguir investigando, para obtener ayuda de otros físicos. Todo lo que podáis hacer para ayudarnos es muy importante. Vamos a empezar también una sección para miembros dentro de nuestra página web para que podáis participar y también que recibáis esos boletines, newsletters, llamadas. Yo hago una llamada cada mes en la que es una conferencia en la que podéis participar para plantear vuestras preguntas. Tenéis acceso también a otros archivos. Así que necesitamos vuestra ayuda. Esas pirámides que se encuentran en todo el mundo parece que tienen una conexión con ese conocimiento de la geometría y de la estructura del espacio-tiempo. Y las pirámides en sí representan algo asombroso, algo totalmente extraordinario. Y es que no se pueden explicar fácilmente por medios convencionales. Es que no sale las cosas, no funciona. No es así. Cuando tratamos de explicar que había esclavos que subían todas esas piedras, etc., es que no cuadra, nos salen problemas por todas partes. Eso sería quizá una buena idea hacia el siglo XIX, cuando llegaron los arqueólogos ingleses a investigar. Pero luego, si tratamos de explicarlo matemáticamente, es que se cae la teoría. No funciona. No funciona. Todos esos pedruscos, todas esas piedras y rocas que subían, si nos pensamos que se desplazaban con troncos rodando y estamos en medio del desierto, sinceramente es que no puede ser. No puede ser porque ahí no hay ni troncos ni árboles. ¿Cómo vamos a transportar cosas en troncos para deslizar las piedras por encima si es que no hay árboles ahí? La pirámide de Giza. 2.300.000 piedras. ¿De acuerdo? Repito, 2.300.000 piedras. Y cuando acabaron colocándolas, es que no es solo el problema de acarrear las piedras, es que cuando acabaron de colocarlas, tenemos el impacto de la pirámide, que es un cuarto de pulgada que está a un cuarto de pulgada del centro de esa superficie de 13 acres. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la cima, y está casi perfectamente centrada. Yo creo que después de colocar 2.300.000 piedras, llegar a centrarla así no es una cuestión de casualidad, es que eso no se puede hacer. No es así, no funcionaría. De hecho, si tuviésemos todos los medios a nuestra disposición, toda la ingeniería, todo lo que queráis, todo el dinero del mundo, con nuestra tecnología actual, ni siquiera así lo podemos hacer, porque tenemos que dividir un cuarto de pulgada por 2.300.000 piedras para tener esa precisión en la colocación de la cima de la pirámide. Y la verdad es que esa gente no tenían walkie-talkies. ¿Cómo lo harían? Imaginaos al tipo que está en el primer nivel, está haciendo la primera capa, ¿de acuerdo? Imaginaos a ese tipo que consigue algo perfecto, ¿de acuerdo? Lo están haciendo fenomenal ahí. Pues imaginaos al tipo que está ahí al primer nivel y está ahí en una esquina y está el pobre esclavo en la otra, está colocando una piedra. Imaginaos ahí al tipo este y está viendo al otro. Sí, vaya, que no funciona.
¿Os imagináis? Es que me parece, ¿os imagináis diciéndole, estás a una micra desviado? Tío, ¿qué te pasa? Que no lo haces bien. ¿Qué te pasa, tío? ¿Que no has dormido esta noche? ¿O qué? A ver, estos esclavos que no funcionan. Es que es todo un tema de ingeniería y poco importa lo que hubiesen hecho con la superficie, con los laterales de la pirámide, las caras de la pirámide. Es que ni así se puede conseguir esa precisión. Luego hay que alinearlo. ¿Cómo le pedís a esa gente que vaya alineando? ¿De acuerdo? Es que hay que calcularlo de forma anticipada. No puede ser, eso no sucede con unos pobres esclavos ahí acarreando piedras. Es que no va así la cosa. Y finalmente hay cada vez más arqueólogos que van diciendo, bueno, pues es que quizá no. Menos mal. Una de las cuestiones es que a los egipcios les encantaba escribir por aquel entonces. Escribían por todas partes, en todos los templos, en todas las tumbas. Ponían jeroglíficos por todas partes, que nos explicaban muchísimas cosas, nos explicaban el día que era, todo lo que se hacía, cómo hacían el amor. No os voy a dar más detalles. Y por una razón u otra, bien, imaginad que estas personas pues hicieron las pirámides para enterrarse ahí, esos faraones. Y en Egipto no hay ningún lugar donde diga, por cierto, durante nuestro tiempo libre nos dedicamos a construir pirámides. ¿Y qué pasa? Es que no hay ningún sitio donde esté esto escrito. ¿Se olvidaron de escribirlo acaso? Han construido los edificios más alucinantes y se han olvidado de dejarlo por escrito. ¿Cómo puede ser? Es que no lo pone en la entrada de la pirámide. Esto lo construimos para el faraón tal y cual. ¿Qué va? Y otra cosa es que, bien, los arqueólogos asumieron que las pirámides se habían construido para sepultar ahí a los faraones. Pero, no obstante, la mayoría de pirámides, bien, en ellas no se encontraban los faraones. Las momias de los faraones no se encontraban dentro de las pirámides, estaban sepultadas en cuevas subterráneas. En el Valle de los Reyes, y no donde están las pirámides. Hay muchas pirámides que quedaron totalmente precintadas y cerradas y costaba encontrar una entrada. En algunos casos hubo que poner dinamita para hacerse una entrada, ¿de acuerdo? Para hacerse un camino hacia el centro hacia la pirámide, hacia el interior. Y se esperaba que se pudiese encontrar un pasaje, porque la entrada estaba bloqueada. Estaba bloqueada con unos pedruscos de 12 toneladas. Y es que era así. Y eso lo harían, entrarían en la pirámide, en su sarcófago. Y ahí os imagináis de verdad un sarcófago que tiene también su tapa de no sé cuántas toneladas. ¿Y qué? ¿Cómo lo hacemos? Abrimos esa tapa y, de hecho, los arqueólogos, cuando lo hacían, no veían nada ahí dentro, no había nada. Así que, ¿cuál era la conclusión de los arqueólogos? Escribían en sus informes, pues hay quien ha robado la momia de dentro del sarcófago. Han expoliado y han sacado lo que había dentro del sarcófago. Porque les encantan ese puñado de huesos que está por ahí. Y luego lo han dejado todo en su lugar perfectamente y lo han vuelto a precintar. ¿Eso qué? ¿Que no tenían nada mejor que hacer esos ladrones? De hecho,
Hay un libro que a mí me encanta. Yo no soy de los que recomienda libros esotéricos, ¿de acuerdo? Pero ese libro, debido a la investigación que he hecho en laboratorio, con algunos de los equipamientos tecnológicos que he construido, pues bien, me ha ayudado mucho. Ese libro habla de los recuerdos de una mujer y se llama Iniciación y es de Elizabeth Hyde. Y es un libro muy importante porque ahí hay cosas, ¿de acuerdo? Ella nos habla de un momento en su vida en que se iniciaba en el conocimiento de las pirámides y si había otra persona en aquel momento con la que me pudiera encontrar yo, que hubiese reconocido ese objeto que es el Arca de la Alianza, que está en la Biblia, que estaba dentro de las pirámides y que era una fuente de poder. Aquí tenemos otro monumento en Egipto que tiene su misterio también, la Esfinge. Muchos dicen que la Esfinge tiene una cicatriz. Que la Esfinge no está concluida, sino que está grabada en la tierra. Pues bien, la Esfinge está grabada en la tierra, en la meseta de Giza. Y si nos hubiesen pedido construir una esfinge, si alguien nos dice, mira, ¿ves a construirme una esfinge en la meseta de Giza? Pues bien, uno iría ahí y se pondría a esculpir, a grabar, a esculpir, y habría que sacar bloques alrededor de la esfinge para que pudiésemos esculpir algo, moldear un cuerpo. Y cuando sacamos esos bloques, ¿de qué tamaño serían? ¿Qué creéis? Iríamos sacando bloques enormes de cientos de toneladas, pero también bloques que pudiésemos manejar. En aquel caso, los egipcios o quien quiera que hiciese esta esfinge no sacaron bloques pequeños o manejables, sacaron bloques enormes de 200 toneladas. Son enormes. Y los eliminaron directamente, así de grandes, directamente desde la parte de alrededor de la esfinge. Lo estiraron, lo sacaron y no solamente cogieron ese bloque de 200 toneladas, sino que los colocaron uno encima del otro, los apilaron para crear el templo del valle justo delante de la esfinge. Así que no solamente eliminaron bloques de 200 toneladas, sino que encima van y hacían pilas, los ponían en una montaña. Estamos hablando de 200 toneladas, que es apenas lo que podemos levantar con los objetos que tenemos ahora y de la ingeniería más avanzada para levantarlos, con las grúas más potentes que se utilizan para elevar trenes pesados. Pero no, tenemos aquí esas personas que no solamente van por ahí, sino que van por el desierto con bloques de 200 toneladas y encima cogen, los levantan, se giran y los sueltan. No van por ahí alrededor del desierto. ¿No? Lo cogen y hacen así. Si miramos esta parte de la esfinge, vemos el fantástico trabajo de los investigadores, tales como el Dr. Shaw, Graham Hancock, John Anthony West, que demostraron que esto de hecho es debido a la erosión por agua. Y la erosión por agua de este tipo no pudo suceder en Egipto hasta unos 10 a 12.000 años atrás. Es decir, que ahora no tenemos a egiptos de hace 5.000 años, sino que tenemos a personas de 10 a 12.000 años que van por ahí llevando bloques de 200 toneladas. Eso sí que es un problema. Porque se suponía que en esa época
Apenas acabábamos de salir de las cuevas. Hace de 10 a 12.000 años, ya no estamos hablando de los egipcios, sino que estamos hablando de los cavernícolas. Olvidémonos de cómo se podía entonces esculpir la esfinge. ¿Y por qué os estoy contando todo esto? Porque es importante darse cuenta de que nuestros orígenes tal vez difieran un poquito de las historias que nos han contado. ¿Y por qué es importante entender nuestros orígenes? Porque si nuestros orígenes son diferentes de lo que nos han contado, tal vez en ese conjunto de información se halle algo muy importante para nosotros en la actualidad.